¿Cómo están, amigas y amigos? Bienvenidos a este 2x1, espacio de conversación, de diálogo, donde conocemos un poco más acerca de dos grandes personajes de esta comuna, Pablo Ceballos y Gerardo Chicho del Lago, grandes amigos que están postulando como concejales para integrarse al Consejo Municipal de Frutillar. En esta ocasión tenemos además un artista invitado, el gran Jaime Fontbona, también un amigo que conozco hace muchísimo tiempo, que para mí es un gran agrado tenerte en esta mesa también de conversación, Jaime. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, comenzaron las campañas, ¿cierto? La última vez que nos juntamos en esta mesa estábamos recién comenzando, era para Pablo una experiencia nueva. Chicho ya tenía algo de experiencia porque había sido candidato a diputado en una elección anterior. Sin embargo, siempre hay cosas que aprender, nuevas experiencias. ¿Cómo ha sido para ti, Pablo, en este tiempo? Mira, ha sido un tiempo de aprendizaje absoluto. Uno, bueno, por la experiencia nueva de estar como candidato al Consejo Municipal de Frutillar. Y segundo, porque uno se va conectando con todas las personas, primero con el círculo cercano, y así uno va abriendo el anillo de las relaciones con las personas que uno se conecta. Y por supuesto que van apareciendo intereses, gustos, emociones encontradas, a veces aparecen miedos, por mi lado no, por el lado de los círculos de personas con las que uno intenta relacionarse. Entonces la verdad que ha sido un tiempo intenso, de muchísimo aprendizaje y de una motivación, pero a 1000. Jaime, ¿cómo ha sido para ti ser candidato también primera vez en esta liga, ¿no? También primera vez. Pucha, yo había estado metido en temas de gestión, ¿no es cierto? También de educación, pero no me había tocado, ¿no es cierto?, el tema de, qué sé yo, tener que saltar un poco en la calle, ¿no es cierto?, a comunicarme con la gente, ¿no es cierto? Te hemos visto poniendo tus carteles, sí, qué sé yo, una pega ahí en terreno, digamos. Así es. Y creo que eso también lo he disfrutado mucho. Creo que a mí me gusta recorrer. Me gusta estar, por ejemplo, he visto varios candidatos, ¿no es cierto?, que mandan como camiones, ¿no es cierto?, a mover sus cosas. No, yo quiero estar ahí, yo quiero saber, por ejemplo, me acompañaste en algún momento, sí, ¿no es cierto?, a una de las plazas. Yo quiero saber dónde está esa plaza. Quiero saberla, quiero conocerla, quiero entender un poco qué pasa, ¿ya? Y eso creo que ha sido una experiencia súper entretenida. El tema de acercarse, también como de campañar con temas, como de movilizar los temas, ¿ya? Por ejemplo, en algún momento vino la ministra del MOP, ¿no es cierto? Y ahí uno decía, normalmente no se queda, si es que iba a esas cosas, ¿no es cierto?, no se queda atrás, ¿no es cierto? De público. Ibas de público, si es que, ¿no es cierto?, claro, si es que no lo veías por las noticias. Y ahora no. Ahora yo quería acompañar un tema, ¿no es cierto?, de prevención de suicidio, ¿no es cierto? Entonces ahí le hice la cola a la señora y salté, ¿no es cierto?, y hablarle y explicarle, ¿no es cierto? Y ese tipo de cosas también creo que son aprendizajes súper interesantes, porque también como que he aprendido a ser más ciudadano, ¿ya? A ser un ciudadano más activo. De alguna manera siento que hay gente que tiene un poco esta lógica un poco más compasiva, ¿no es cierto?, de que otros hagan el ser ciudadano, ¿ya? Otros solucionen los problemas. Y creo que de alguna manera el ponerme en esta situación, creo que ese es como un gran aprendizaje, como que se puede hacer, y hay gente que te lo agradece. Hay gente que te dice, pucha, oye, gracias por levantar este tema, o gracias por hacer tal cosa. Y eso creo que es un gran aprendizaje, y estoy contento. Pase lo que pase, estoy contento con lo que he hecho. Y eso me deja súper tranquilo. Muy bien, que es una tremenda experiencia. Igual estar involucrado en las elecciones no es solo ser candidato, ¿no? Es conectarse con otras personas, vincularse, conocer, aprender. Gerardo Chicho del Lago, te hemos visto también en reuniones, en actividades, conversando con la gente, con otros candidatos también a otros puestos, ¿cierto?, a otros cargos. ¿Cómo ha sido para ti esta experiencia acá en Frutillar? Maravillosa. Y lo más lindo, la interacción con la gente. He tenido la oportunidad de ir a juntas de vecinos donde me han invitado y ellos tienen pero muy claras las inquietudes, lo que quieren hacer, qué cosas quieren fomentar, qué falta. Entonces uno interactuando con ellos es un motor impulsor y gestador y fiscalizador de que esas cosas se hagan. Porque a lo que apuntamos es a la calidad de vida. Y la calidad de vida tiene muchas aristas como infraestructura, psicología, salud, educación, emprendimiento. Y si nosotros logramos mejorar en estos pilares, somos un vecino más que mejora también. Así que muy contento por el recibimiento de la gente, que me motiva a seguir y de aquí para adelante nomás. Y que les vaya bien a todos,
Acá Que nos vaya bien. somos Que nos vaya los bien. 3 mosqueteros, así que usted sabe por qué tiene que votar. Obvio. Muy bien, bueno, aclarar que Gerardo y Pablo Ceballos son candidatos a concejal acá en la comuna de Frutillar y que Jaime es candidato al Consejo Regional, Claro. que es un cargo que tiene que ver con la gestión del gobierno regional y que en este caso se elige por provincia, por lo tanto tu territorio además es mucho más amplio, La es más, provincia de más Yanquihue. difícil a lo mejor desplegarse en un territorio Sí. tan grande, ¿no? Como es la provincia de Yanquihue. Sí, efectivamente, la provincia de Yanquihue, o sea, como bien dices tú, ¿no es cierto? El Consejo Regional es regional, pero se eligen por provincias. Entonces, y la provincia de Yanquihue, ¿no es cierto? Es desde Frutillar, o sea, más o menos como las ciudades grandes, ¿no es cierto? Frutillar hasta Calbuco, ese es como más o menos el rango, ¿no es cierto? Claro, cuesta. Claro, Cuesta está, moverse. está Maullín, Cochamó, Seguro. ¿cierto? Fresia, Sí, qué sí. sé yo. Pues, entonces, la verdad es que hay que hacer un esfuerzo también en lo territorial, ¿cierto? En lo logístico. Así Y es. también en los conceptos, yo creo, porque las comunas son distintas, los territorios son distintos, También. los barrios de Frutillar, los sectores también son distintos, tienen distintas problemáticas, pero sin embargo yo me imagino que ustedes han encontrado alguna cosa en común o algún tema que es como lo que más les ha llegado o con lo que ustedes se sienten como más llamados también a trabajar. No sé cómo han vivido ustedes esto de encontrarse, levantar temas también desde la gente. Sí, mira, como decía mis compañeros en el fondo, por un lado tiene que ver con la conexión directa, con las conversaciones que uno ha tenido de forma personal con las personas, con la gente de Frutillar. Pero por otro lado, en mi caso, tiene que ver también con levantar información. Y levantar información para, en el fondo, por un lado para conocer, para saber, y por otro lado para contrastar o contrarrestar sensaciones que por un lado, que por de pronto uno puede tener, que hay ciertos temas que probablemente son importantes, y que sin duda lo son, pero ¿cuántos están en la escala de prioridad? Y fue así como con mi equipo hicimos un pequeño estudio a través de algunas encuestas que a algunos nos llegó, el 70% fue presencial. Y fue ahí como pudimos levantar, por ejemplo, que la prioridad número 1 para Frutillar comuna, más allá de los diferentes sectores que para algunos era prioridad 1, para otros 2, para otros 3, etcétera, pero para la comuna fue la salud. Y que de alguna forma nos impactó o fue una sorpresa, considerando que la sensación térmica nos da la información de que es seguridad pública, que sin duda es una prioridad. No le estoy quitando ninguna importancia. Pero sin embargo, cuando apareció esa prioridad número 1 a través de este pequeño estudio que hicimos, nos llamó la atención porque en el fondo no tiene que ver solamente con las gestiones que ya se están haciendo y que tienen que ver, por ejemplo, con retomar que el gobierno regional retome la construcción del CESFAM, sino que también tienen que ver con situaciones muy específicas de sectores, de Casma, de Centinela de la Huacha, y por de pronto cómo también se está planificando, diseñando gestiones del gobierno comunal, no solamente en el plano directo de salud ya conocida, sino que cómo los diferentes ámbitos se conectan con la salud de toda la comuna, con la salud integral. Y para mí eso fue un factor fundamental. Yo que vengo del arte, de la cultura, para mí era importante, pero de alguna forma esto me dio información y me dio herramientas de cómo conectar todo un ámbito, el cual yo conozco perfectamente, con otro, que de alguna forma a veces está y a veces no está conectado, pero aquí en Frutillar sí hay que conectarlo, por de pronto, y es muy probable de forma muy diferente a otras comunas, probablemente que obviamente Jaime conoce mejor que nosotros. Bueno, y en esta mesa además hay dos psicólogos, ¿cierto? Hay dos personas que trabajan en salud mental, como son Gerardo y Jaime. Gerardo, ¿cómo has visto tú esto de la salud desde el área de la salud mental para la población, para la comuna de Frutillar? Sin duda que hay mucho que hacer, hay un trabajo por ahí, hay desafíos muy importantes en ese ámbito. Exactamente. Mira, cuando tuve la oportunidad de trabajar en el censo y hacer el puerta a puerta para censar a familias, sobre todo me llamó la atención en las zonas rurales la precariedad que tienen para poder, primero, movilizarse y llegar a un centro de salud que los atiendan, y están muy desvalidos. Yo si pusiera un concepto que los merma harta a estas personas maravillosas es la soledad. Hay un sentimiento de soledad y abandono que hay que hacerse cargo. Abuelitos que murió su señora, un abuelito, y se sintió solo y lo agarró la depresión y cree que eso es normal y no sabe cómo salir porque teniendo las herramientas no tiene un guía como es el psicólogo para poder psicoterapiarlo y salir adelante.
Entonces, la salud mental es muy importante, sobre todo cuando se avecina una tormenta de migrantes que va a venir, porque la gente, ¿para qué estamos con cosas? Para que veamos una realidad de la salud mental. ¿Cómo está la salud mental en la región metropolitana? Fatal. La gente está huyendo. La gente está ocupando, ¿no es cierto?, la huida como un mecanismo de defensa para llegar a establecerse una zona más tranquila, que sea más agradable, para recuperar salud. Y si recuperamos la salud mental, estamos recuperando la salud emocional, la salud física, es todo un conjunto. Y como bien dijo Pablo, hay que seguir construyendo este CEFAM que lleva no sé cuántos años ahí en sus primeras piedras, y es realmente importante. ¿Por qué digo esto? Porque la gente se va a atender a Purranque. Entonces, los ingresos a través del gobierno, ¿no es cierto?, van a ser más para Purranque porque ven que hay más gente atendiéndose ahí. Entonces tenemos que darle prioridad a Frutillar, y en muchos sentidos. Tenemos que darle una identidad cultural fuerte, que si bien está fuerte, que se haga notar. Aquí estamos nosotros, aquí vivimos en este hermoso Frutillar. Muy bien. Jaime, desde tu experiencia, ¿cómo trabajamos, cómo superamos este gran desafío de mejorar la salud mental de la población, de la comunidad? Bueno, yo creo que es importantísimo el tema que ustedes están levantando. Desgraciadamente, uno de los temas que a mí me ha sorprendido bastante y que la gente no sabe es que, por ejemplo, las tasas de suicidio, que es solamente un indicador de salud mental, ¿ya? No es el único, hay otros y también son importantes, pero es uno que de alguna manera como que es relevante, ¿no es cierto? Hoy día en la región tiene las tasas más altas del país, ¿ya? Que son alrededor de 16.3 muertes por 100.000 habitantes, ¿ya? Versus, por ejemplo, Santiago, que está, o sea, a nivel nacional, digamos, que está en 11, ¿ya? Y básicamente lo que se ha hecho adicional, considerando, ¿no es cierto?, que de alguna manera está este problema, es muy poco, ¿ya? En el periodo anterior, por ejemplo, el CORE, yo hasta donde yo entiendo, ha apoyado dos proyectos importantes de salud, pero ninguno de ellos vinculado a esto, por ejemplo, y dos en un periodo largo, ¿ya? Entonces creo que es importante introducir una visión de la salud, ¿no es cierto?, en el Consejo Regional. Ahora, cuando tú dices, y lo que tú planteas, Chicho, parte de los temas que yo también me he ido encontrando, ¿no es cierto?, es este tema de cómo se mezcla, por ejemplo, la conectividad con el problema de salud, ¿ya? De hecho, ni siquiera yendo tan lejos. Uno podría pensar, ¿no es cierto?, hasta que si personas que viven bueno, estamos locales, ¿no es cierto?, por ejemplo, Colonia La Radio, ¿ya? Hay, por ejemplo, adultos mayores, ¿no es cierto?, que pasemos a decir, digamos, que también en este problema, ¿no es cierto?, de salud, que es el suicidio, también tiene las tasas muchísimo más altas también. Muchas veces, por ejemplo, en Colonia La Radio, ¿no es cierto?, tienen que movilizarse, ¿no es cierto?, con muy mala conectividad, ¿no es cierto?, para ir al CEFAM, ¿no es cierto?, de Frutillar, ¿ya? Pero como no hay locomoción, eso ya te cuesta que 5.000, 7.000 pesos, ¿no es cierto?, solamente por la ida. Y entonces muchas veces, y son adultos mayores que básicamente no están con ingresos importantes, ¿ya? Claro. Y entonces, ¿qué terminan haciendo? Terminan arrendando una casa, ¿no es cierto?, que crearon toda su vida, ¿no es cierto?, para vivir ahí, para venirse al pueblo, ¿no es cierto?, para estar cerca de los servicios. Con el tema de, bueno, una casa arrendada, ¿no es cierto?, que además tienen que pagar, ¿no es cierto? Y además, entonces, que te desconectas de tus raíces, de tu entorno, y genera en el fondo más problemas también. Absolutamente. Y te mueves a un entorno que no era el que tú elegiste para vivir, ¿no es cierto? Y eso ni siquiera es yendo un par de kilómetros afuera, ¿ya? Entonces ahí efectivamente los temas de salud, ¿no es cierto?, pasan mucho por infraestructura, pero también pasan por conectividad, ¿ya? Y esos son temas que sería importante como empezar a hablarlos, ¿no es cierto?, en espacios por ejemplo, el Consejo Regional, porque de alguna manera da la sensación que no ha habido tanto desarrollo en eso, ¿ya? Y también por estadística, Frutillar tiene una tasa de adulto mayor importante, importante a nivel nacional. Entonces, con mayor razón, preocuparnos de estos temas que son centrales y prioritarios en ese sentido. Sí, los datos que dan ustedes son súper importantes porque también hay la última data del censo, que debe tener unos 10 años, más o menos. Del censo bien hecho, dices tú. Del censo bien hecho. Instaló a Frutillar, perdón, no lo instaló, sino que una de las consecuencias de esos datos fueron que Frutillar, junto con la comuna de Calbuco, fueron las dos comunas de la provincia más pobres
en términos económicos. Y por lo tanto, si eso lo vinculamos con los datos que nos está dando Jaime, con la planificación de la ciudad y de la comuna en general, ahí hay un desarrollo en el fondo de no solamente de planificación, sino que de diseño y cómo se instala, retomando lo que ustedes dicen, el factor salud como una categoría importante al momento no solamente de pensarlo, sino que de planificarlo y diseñarlo. Y que sea asequible para todos. Por lo tanto, las plazas, los espacios públicos, las canchas, los SFAM, el mismo hospital, etcétera. Es decir, todo lo que esté, para que vamos a hablar, no sé, de parques, como por favor hagamos el parque Richter en Frutillar, que se haga en el fondo. Todo eso va a llevar a generar espacios de vinculación amigables, amistosos, cálidos, cercanos, y que en el fondo sea lo que estamos conversando acá, que en el fondo sea la comuna para donde nos sintamos realmente acogidos y que no se nos transforme en un problema. Estamos hablando de una comuna pequeña, dentro del radio de la provincia. Sin embargo, las problemáticas, por un lado económicas, sociales, conllevan obviamente problemáticas de salud mental en este caso. Sí. Y te sumo una cosa más que, como bien tú planteaste el tema del envejecimiento de la población, ¿ya? Vamos teniendo cada vez más adultos mayores y la cantidad de geriatras que tenemos en la región, tú los cuentas con la mano, con los dedos de la mano. Hay una clase de profesionales. Entonces, hay una cosa que hay que considerar, ¿no es cierto?, de que la salud, ¿no es cierto?, de la tercera edad no puede plantearse solamente en atención, tiene que plantearse en prevención. Tal cual. ¿Ya? Y de hecho, mucho más, aún antes de prevención en salud. ¿Por qué? Porque los adultos mayores, bueno, nosotros, todos tenemos algún vínculo, ¿no es cierto?, muchas veces no van tampoco los servicios de salud, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tú deberías hacer, ¿no es cierto?, ayudar, digamos, a la salud, ¿no es cierto?, de los adultos mayores. Uno, vinculación, ¿ya? Y movilidad, ¿ya? Y eso, ¿no es cierto?, no necesitas hacerlo, o sea, hay un programa, por ejemplo, muy bueno, que es de salud de tercera edad, ¿no es cierto?, en el CEFAM, ¿ya? Yo he escuchado muy buenas cosas y ese tipo de experiencias hay que potenciarlas, ¿ya? Pero en la casa, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Yo creo que de alguna manera hay que potenciar, ¿no es cierto?, las agrupaciones sociales, agrupaciones civiles, ¿no es cierto?, también de los adultos mayores, ¿ya? Con la intención de que de alguna manera ellos se puedan vincular, puedan movilizarse, ¿no es cierto?, puedan generar redes, porque muchas veces tú pierdes las redes, ¿no es cierto?, y después no las reconstruyes, ¿no? Con la intención de mantenerlos sanos, ¿ya? Exactamente. Los abuelitos nos pueden enseñar muchas cosas, revivirlo en ese sentido, de estar activos. Hay mucha gente que queda ahí, que está abandonada, que no la vamos a visitar, ¿no es cierto? No nos hacemos cargo de eso y quedan ahí. Entonces, poder motivarlos a poder hacer, a sentirse importante, porque de importante sí que lo son y nos pueden entregar herramientas, pueden hacer sus cosas, le encanta emprender y de hecho la tasa laboral, que si bien, ¿no es cierto?, debiesen jubilarse y ojalá jubilarse bien, ¿no es cierto?, claro, pero la tasa laboral que es más fija y que es más profesional y que sigue constante, ¿no es cierto?, trabajando, es la persona que es más adulta. Es más adulta, le da mucho más seriedad al trabajo, porque hay una necesidad vital de poder tener ingresos. Exactamente. Así es. Bueno, tremendo tema, un gran desafío, entre otros desafíos que tenemos para la comuna, para la provincia, para la región, ¿cierto?, para el país en general. Chicos, bueno, ha sido un agrado tenerlos acá hoy día, conversar de este tremendo tema. Les voy a dejar muy brevemente para que se despidan de la comunidad frutillerina. Bien, recuerden, Pablo Ceballos, vota G259 junto a mis compañeros de lista, porque en el fondo es un poco lo que hemos conversado acá y es lo que nos convoca. ¿Cómo hacer, en el caso con Chicho, bueno, y conjunto con Jaime, cómo hacer de la ciudad, de la comuna y de la provincia, por supuesto que nos encantaría la región y más, pero es lo que hasta donde podemos en el fondo gestionar, cómo hacer de esto un lugar aún mejor? Y me quiero quedar con un concepto que conversamos acá y que obviamente lo conversamos desde la salud, que es la mantención o conservación. Si hay un factor importante en todo lo que se hace en términos de política comunal o provincial, es conservar y mantener lo bueno que se hace. Y no es solamente ejecutarlo, sino que como eso que se ejecuta se conserva de buena forma en el tiempo. Y así como la planificación, el diseño en políticas comunales de salud,
de prevención, como decía Jaime, y esto todo cruzado con los elementos con los proyectos que ya se están ejecutando, en nuestro caso de forma comunal, como parques, como la proyección de gimnasios, centros culturales, etcétera. Todo eso de alguna forma aporta a la prevención y a la buena salud, no solamente personal, emocional, psicológica, sino que a la buena salud de la comuna. Así que recuerden, Pablo Ceballos, G259. Jaime, un minuto para conversar con los electores. Bueno, Jaime Fombona, yo soy psicólogo, soy docente universitario, toda mi vida en realidad. Estoy vinculado a una universidad de la cual también fui director de escuela, de hecho también fui presidente del comité paritario de la empresa, entonces he estado como en distintos niveles de la misma empresa y estoy muy contento de poder hacer esta experiencia, abrir esta experiencia, ¿no es cierto?, aprender también parte de las cosas que ya, algunas habilidades que había aprendido, ¿no es cierto?, en ese espacio, poder ocuparlas en otros espacios. También muy contento de estar con ustedes. Pablo, te conozco hace muchos años, ¿no es cierto? Fuiste profesor de mis hijas también. Un tremendo profesor, un profesor con una visión también ecológica, también muy desarrollada, muy humana. Y bueno, y Chicho también, hace un tiempo nos conocemos, pero ha sido un gran gusto, ¿no es cierto? Y creo que también a mí me gusta esta idea de hacer política un poco en esta lógica, ¿ya? En la lógica de conversaciones, ¿no es cierto?, que aporten, ¿ya? Me choca un poco, digamos, estas lógicas, ¿no es cierto?, que pasan, que sea a nivel de Santiago, que básicamente se están pateando todo el mundo, ¿no es cierto?, y se hace de una política desde la trinchera. Yo creo que de alguna manera, y creo que eso también, por lo menos este partido donde estamos, ¿no es cierto?, y el cual los apoya y nos apoya, ¿no es cierto?, ha planteado esta lógica, ¿no es cierto?, de abrir las conversaciones, ¿no es cierto?, de ser, de abrir puentes de comunicación, ¿ya? Hablar con todo el mundo, hablar respetuosamente con todo el mundo. Y yo creo que esa es la forma, porque efectivamente hay muchas cosas que hay que mejorar, ¿ya? Pero yo creo que la forma de hacerlo es conversando, poniéndose de acuerdo, ¿no es cierto?, definiendo las prioridades también, más que formas de agredirse, ¿no es cierto?, que creo que son innecesarias, y también que de alguna manera, bueno, yo creo que los plebiscitos anteriores también nos demostraron que la gente quiere cambios, ¿no es cierto?, quiere que se avancen las cosas, pero moderadamente, con cuidado, porque no sabemos también si es que efectivamente damos un paso muy grande, ¿no es cierto?, nos vamos a caer, ¿no? Ok, perfecto, entonces vamos avanzando, ¿no es cierto?, y vamos en la conversación en eso. Muy bien. Gerardo Chicho del Perdón, M109, se me faltaba olvidaba. ese dato. Importante. Jaime Fombona para Consejo Regional. Bueno, queridos vecinos, aquí Gerardo del Lago ya despidiéndose. Gerardo del Lago, psicólogo y actor, comunicador escénico. Entonces estoy en constante interacción con la gente. Me preocupa el tema de la salud mental, emocional, que crezcamos y mejoremos en muchas aristas que ya la hemos nombrado. Así que acuérdese del lago y vote por del Lago. Gerardo del Lago, G258. Amor por hacer, por crear y la motivación desde el alma. Así que eso, querido amigo. Muy bien, muchachos, ha sido un agrado conversar con ustedes, también con ustedes en sus casas, a través de estas pantallas, poder compartir y entregar también mensajes de cambio, de transformación, de progreso, ¿cierto?, para todos. Ojalá les haya gustado y nos volvemos a encontrar en una próxima edición. Muchas gracias. Gracias.